estar predicando bajo el tema el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Voy a repetir eso. El conocimiento o el mucho conocimiento envanece, o voy a decirlo de otra forma, infla o enorgullece, pero el amor edifica. Quiere decir que está el amor por encima del conocimiento. Primero de Corintios 8, del 1 al 3, dice así la palabra del Señor. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Todos sabemos que un ídolo no es nada en este mundo. Sigue diciendo, el conocimiento envanece, enorgullece, en otras palabras, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Hermanos, en la época del apóstol Pablo, en esta ciudad de Corintios, venimos estudiando la carta ya por un tiempo, llevamos en el capítulo 8, como hemos visto. Los griegos y los romanos eran politeístas, o sea, creían y adoraban muchos dioses. Tenían un Dios para cada circunstancia y para cada necesidad en la vida. Esos eran los romanos y los griegos paganos que no conocían al Señor. Ellos tenían un Dios de la guerra, un Dios de los viajes, una diosa del amor, una diosa de la justicia y así sucesivamente. Y eso nos puede a nosotros recordar en la cultura también donde nosotros vivimos, ¿verdad? Que a veces tienen un santo para una cosa, un santo para el viaje, un santo para esto, para lo otro, para lo otro. Ese era más o menos el contexto cultural en el cual ellos estaban viviendo en esa época. Y en medio de eso estaba allí la iglesia de nuestro Señor. Ellos pensaban que los espíritus malos invadían la tierra. Eso era lo que ellos creían, que el aire, la atmósfera estaba llena de espíritus malos. Y entonces estos espíritus malos estaban constantemente tratando de poseer a los seres humanos. Por eso ellos pensaban que la única manera de eliminar a estos espíritus malignos era ofreciéndoles alimentos a sus dioses paganos. Así que el sacrificio de animales que ellos hacían, hermanos, tenía dos propósitos. Por un lado, se obtenía el favor de los dioses y por el otro se purificaba la carne que ellos le sacrificaban. Si ustedes recuerdan y estaban aquí, si no recuerdan, pues está grabado, ustedes saben, en el canal de la iglesia. Cuando hablamos de Primera de Corintios capítulo 7, estudiamos sobre las directrices del matrimonio. ¿Cuáles son las directrices que Dios nos da para tener un matrimonio mejor? No perfecto, pero mejor. Hoy entramos en este capítulo y tocaremos un problema ético y religioso que no solamente afectó a la iglesia en ese tiempo, en aquella época, sino que también afecta a la iglesia el día de hoy si nosotros no tenemos cuidado. Veremos 3 puntos. Número 1, todos sabemos que hay un Dios, que un ídolo no es nada en este mundo.
Un ídolo no es nada en este mundo. Número 2, el conocimiento es bueno, pero no es lo más importante. Y número 3, Dios conoce a los que son suyos. Vayamos con el punto número 1, hermanos. Todos sabemos que un ídolo no es nada en este mundo. ¿Sabía usted eso? Puede ser que dice, pastor, yo pensaba que los ídolos tenían poder. No. Un ídolo no estoy hablando de los ídolos que salen, ellos tampoco tienen poder, ¿no? Los que salen en la televisión, los cantantes, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de las estatuas. Este era el contexto que ellos estaban enfrentando en ese momento, la adoración a los ídolos paganos. Y nosotros como iglesia sabemos que un ídolo no es nada en este mundo. Primera de Corintios, otra vez vaya conmigo al capítulo 8, versículo 1, la primera parte dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. En los días del apóstol Pablo, los sacrificios paganos eran actos religiosos a nivel nacional. No es como hoy en día que algún templo hace esto, el otro hace esto. No. Eso era a nivel nacional. Era un contexto cultural donde la vida social y familiar, hermanos, se movía en un entorno religioso. O sea, creías porque tenías que creer. Naciste en esa religión y bueno, esa es la tradición de tus padres y eso era lo que ellos conocían. Y todo se movía en ese entorno religioso. Así que se traían animales al templo pagano, para que los sacerdotes los sacrificaran en honor a sus dioses. Algunas partes del animal eran quemadas en el altar, otras partes del animal eran dadas al sacerdote y el resto de la carne era consagrada a los ídolos, volvía a la familia que llevaba el sacrificio al templo. Pero los sacrificios eran tantos que la carne que sobraba, lo estoy llevando al contexto en ese momento, viaje conmigo ahí. La carne que llevaban las familias, los que iban a sacrificar a estos ídolos, era tanta que le sobraba tanto al sacerdote, que el sacerdote o los sacerdotes la llevaban a los mercados y la vendían a un precio muy barato para que fuera consumida por las familias que llevaban el sacrificio o por todo el mundo que viniera a comprar la carne. Imagínense, y era una tentación grande. ¿Por qué? Porque si usted va, vamos a suponer aquí nosotros que vivimos, ¿verdad? Usted va a H-E-B y usted va a comprar un buen pedazo de carne. Y el mismo pedazo de carne que le cuesta, vamos a suponer, a 15 la libra, y usted ve el otro que está a mitad de precio, el mismo pedazo de carne, ¿cuál usted va a comprar? Pues el más barato, es lógico. Eso era lo que ellos estaban en esa época enfrentando. Así que en este contexto cultural era casi imposible para un cristiano evitar consumir esta carne ofrecida a los ídolos, ya que la mayoría de las bodas, las fiestas, los banquetes se servían en este tipo de comida, en este tipo de contexto. Todo lo que se servía allí era ofrecido, primeramente había sido ofrecido a los ídolos paganos. Imagínese, si un familiar suyo o un amigo íntimo, muy cercano, se iba a casar, imagínese eso, o daba un banquete en su casa y te invitaba, era un insulto si tú decías que no.
Puede ser que tú dijeras, una vez decías que no, pero todo el tiempo no podías decir que no, porque entonces era un insulto, era una situación difícil. Aún hoy en día, imagínese usted que nosotros viviéramos en ese momento, en ese contexto cultural, y que nos inviten a una boda, y es una boda de un familiar, ¿voy o no voy? Bueno, eso era lo que ellos estaban viviendo en ese momento. Así que era una situación muy difícil para ellos. Algunos creyentes evitaban comprar carne en ese momento. ¿Por qué? Por su fidelidad a Dios. ¿Para qué? Para que no los asociaran con los idólatras, hermanos. También algunos creyentes se resistían a comer en algunos hogares de los incrédulos, de familiares incrédulos. No querían hacerlo por serles fieles a Dios. Pero por otro lado, estaba el otro grupo de cristianos que no les molestaba comer la carne sacrificada a los ídolos en lo absoluto. Para ellos la carne era carne. Cristianos, y la comían y la compraban. ¿Cuál de los dos grupos estaba en lo correcto? ¿El grupo número 1 o el grupo número 2? Dejemos que la palabra del Señor nos conteste esta pregunta. Ahí mismo donde usted está, 1 Corintios capítulo 8, versículo 4, dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Nada es en este mundo, así que los ídolos no tienen ningún poder. Ellos no son dioses. Solo existe, hermanos, un solo Dios, el creador de todo y de todos. Pero lo que en realidad ellos sacrificaban, los paganos, los romanos, los griegos, lo sacrificaban era a los demonios. Detrás de los ídolos, escuche bien, o de las estatuas que se usaban y aún se usan hoy en día en algunos hogares y templos, están los demonios. Dos capítulos más abajo, ahí mismo donde está en la carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 19 y 20, dice: digo pues, una pregunta, ¿que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles, o sea, los que no son pueblo de Dios, sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Muy claro. Subraye eso por ahí, para que usted sepa. Dice el Señor es celoso con su pueblo. Dice que no quiere que nosotros nos hagamos partícipe con los demonios. ¿Qué estaba sucediendo aquí, hermanos? El grupo que tenía un poco de más madurez espiritual, que entendía que un ídolo no es nada en este mundo y comía carne sin preguntar nada, estaba usando su libertad cristiana mal. Eso era lo que estaba haciendo el grupo que tenía un poco de más madurez espiritual. Ellos estaban usando su libertad mal. ¿Por qué? Porque ofendía y era tropiezo para el otro grupo que lo veía de una manera pecaminosa. Ellos veían que comer carne a lo sacrificado, a los ídolos, sacrificada a los ídolos, era un grave pecado.
Eso era lo que estaba pasando ahí en ese momento. Y eso nos lleva al segundo punto. El conocimiento es bueno, pero no es lo más importante. Que nosotros sepamos mucho es bueno, eso es muy bueno, pero no es lo más importante. Primera de Corintios 8, 1, ahí mismo donde está, capítulo 8, continúa diciendo: el conocimiento envanece, infla, enorgullece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Hermanos, la Biblia es un pozo sin fondo. Y los que llevamos más tiempo, por la gracia de Dios, que sabemos un poco más, debemos tener paciencia con los que todavía no han alcanzado esa madurez. Y entender que no somos más que los otros. Para Dios, todos somos sus hijos, todos somos iguales. Pero aquí lo que estaba haciendo Pablo es llamándole la atención a estos hermanos que eran más maduros espiritualmente. No usen su libertad cristiana a la ligera. Úsenla como deben usarla. Porque el conocimiento nos hace sentir importantes, ¿verdad que sí? Usted ve que igualmente en el mundo, mientras más títulos, más importante. Pero el amor es lo que fortalece y edifica a la iglesia. En la iglesia de los Corintios habían cristianos que habían madurado y sabían que un ídolo no era nada en este mundo. Pablo le dice, hermanos, a ese grupo de cristianos que el conocimiento de la palabra de Dios no es suficiente si no va acompañado en el amor. El amor a nuestros hermanos va por encima de todo conocimiento, y lo vuelvo y lo recalco para que no se nos olvide. Es mejor en la iglesia, a ver cómo digo esto, porque siempre he dicho que es importante que conozcamos la palabra de Dios. Eso es sumamente importante. Pero si eso está por encima del amor y nos convertimos aquí todos en teólogos, ¿qué vamos a hacer con eso, hermano? Usted sabe que el enemigo nos puede engañar con eso. Conocimiento, pero no se ganan un alma. No le predican a nadie. ¿Qué estamos haciendo? El Señor no dijo, vayan por todo el mundo los teólogos y prediquen el evangelio. No dijo eso el Señor. ¿Qué dijo el Señor? Dijo a todos, desde el hermano que el Señor lo salva el día 1 hasta el que lleva 30, 40 años en el evangelio. Vayan y prediquen el evangelio. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, de no creernos jamás la tapa del océano, le dice por ahí, ¿verdad? O la Coca-Cola del desierto, la última Coca-Cola del desierto. Ahora, no estoy diciendo que el conocimiento de la palabra de Dios no sea importante. Es sumamente importante. Pero lo que estoy diciendo, hermano, es que si no va acompañado, vuelvo y repito, quiero recalcarlo, del amor, no sirve para nada. Para nada sirve. Pablo le llama la atención al grupo que era más maduro espiritualmente y le dice allí en el versículo 9 de 1 Corintios 8, vaya hasta el versículo 9, le dice, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Quiénes? Él se refiere a los débiles, a los que no tienen todavía más conocimiento. Y les advierte y les dice, cuidado, mirad, es como cuidado, que esta libertad que ustedes tienen para comer carne, para hacer esto, para hacer lo otro, siempre y cuando venga avalado por la palabra de Dios,
no sea tropiezo para otro hermano. Cuidado. Al igual que hoy en día, hay y siempre habrá en la iglesia un grupo más maduro espiritualmente y el otro que está camino a la madurez. Camino a la madurez. Y el que ya es maduro debe seguir madurando, debe seguir aprendiendo. ¿Pero para qué? Para preparar a los santos para la obra del ministerio. No para llenarse de conocimiento solamente, no. Hay que dar por gracia lo que hemos recibido por gracia. Tenemos que compartirlo y enseñarlo a otros. Esa es la gran comisión, hermano. Esa es la gran comisión. Preparando y enviando a hacer la voluntad de Dios. Los versículos 10, ahí mismo en el 8, del 10 al 12 de 1 Corintios 8 nos habla de la consecuencia de practicar nuestra libertad cristiana sin pensar en los demás hermanos que están camino a la madurez. Me gusta esa frase, camino a la madurez. ¿Estás tú camino a la madurez? Cuando decimos camino a la madurez es que estás tomando acción para estudiar la palabra, estás en un grupo, ¿verdad?, de estudio de la palabra, estás leyendo la palabra, camino a la madurez, para que conozcas a ese hermoso Dios que se encarnó en la persona de Jesucristo y murió por ti en una cruz para darte vida eterna. Imagínese, y mientras usted más lo conoce, más se libera de tantas cosas y pensamientos vanos que el enemigo le pone en su cabeza. Es Cristo, hermano, el regalo precioso que Dios nos ha dado. Primera de Corintios capítulo 8, versículos del 10 al 12 nos dice, porque si alguno te ve a ti, le está diciendo al grupo maduro, que tienes conocimiento, sentado a la mesa, en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulado a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Hoy en día, hermanos, nosotros no tenemos problemas con sacrificios de carne, de ídolos, nada de eso. Ninguno de nosotros va a la carnicería preguntando, mire, esto fue sacrificado a los ídolos. Usted no hace eso. Usted va a la carnicería y compra el pedazo de carne que más le gustó y que esté a buen precio. Nadie tiene problemas con eso. Ni los creyentes maduros, ni los que están camino a la madurez. Ninguno de nosotros. ¿O sí? No. Pero no podemos, hermanos, perder el principio espiritual que el Señor nos está enseñando en este capítulo 8 de Primera de Corintios. Y quisiera ilustrárselos con algo que me sucedió a mí hace años. Yo comencé a trabajar en una compañía muy grande de camiones y me asignaron un entrenador para que me diera entrenamiento como por 2 semanas. Y yo recuerdo ese entrenador, una persona muy amable, un señor mucho mayor que yo en ese momento. Yo era un joven de 20 y algo de años. Y él ya era un hombre como de 60 por ahí, pero una persona muy, de verdad, muy agradable. Y pasábamos 8 y 10 horas juntos porque él me estaba entrenando 5 días a la semana, por 2 semanas. Descubrí en ese tiempo que él era una persona cristiana, era también un hermano en Cristo. Y empezamos a compartir la palabra de Dios entre los dos y aquel gozo y aquella... Todo bien. Cuando terminó mi entrenamiento,
la compañía hizo un banquete, hizo una comida para los empleados y me invitaron a mí. Yo era nuevecito, pero me invitaron a mí. Y hermano, cuando yo entro allá a la comida, eso había de todo. Había carne, había cerdo, había sándwiches de jamón y queso, había dulce, había de todo. Yo entré ahí y bueno, yo comí de todo. Pero yo sí notaba que mi entrenador no comía. O sea, él se sirvió por allá una ensalada y comió nada más eso. Y a mí me pareció raro. Yo digo, bueno, debe tener una enfermedad, algo le pasa. Nada, pasó al otro día. Cuando vinimos a trabajar el lunes, yo sí noté que él me trató de una manera extraña, me saludó de una manera muy extraña, como aparte, no sé qué le pasaría. Me quedé yo así pensando. Con el tiempo descubrí que resulta que él pertenecía a un grupo cristiano que para ellos era pecado comer cerdo o puerco. Y entonces yo me sentí mal, hermanos. ¿Por qué? Porque yo lo había ofendido a él sin saber, en mi ignorancia, ¿verdad?, de que él no comía cerdo. Pero ya el mal estaba hecho. ¿Qué debía haber hecho yo? Descubrir a qué grupo cristiano él pertenecía, para no haber herido la conciencia de mi hermano. Si yo hubiese sabido, no hubiese disfrutado todo ese banquete. Ahora, yo tenía madurez en esa parte, pero él no. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 13, el apóstol Pablo finaliza este capítulo diciendo: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Y usted dirá, pastor, pero qué exagerado usted, hermano. La palabra del Señor nos está enseñando que el amor va por encima de todo. Si sabemos que para algún hermano es pecado algo, e imagíneselo usted en su mente, y para usted no lo es porque tiene la convicción, algo de comida, qué sé yo, cualquier cosa en la vida, y para usted no lo es. ¿Por qué? Porque usted tiene firmeza, tiene convicción bíblica de que no es pecado. No lo hagamos delante de ellos para no herir sus conciencias. La madurez espiritual se refleja en una vida de amor a los hermanos. No en cuántos versículos, cuánta Biblia usted sabe, aunque debe saber y tratar de saber lo máximo, pero es en el amor a los hermanos. Y esto nos lleva al punto número 3. Dios conoce a los que son suyos. 1 Corintios capítulo 8, versículo 3 nos dice: pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Todos los tesoros, iglesia, de la sabiduría y del conocimiento de Dios están atesorados en Cristo. Toda la Biblia se trata de Cristo. Este capítulo 8 habla de Cristo, porque Cristo es amor. Dios es amor, nos dice la carta de Primera de Juan. Y si nosotros hemos conocido a Dios, entonces hemos conocido verdaderamente el amor. Colosenses capítulo 2, versículo 3 nos dice: en quien están escondidos en Cristo todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
Por tanto, hermanos, el verdadero conocimiento tiene una dimensión espiritual que lo relaciona con Dios, quien se basa en el conocimiento del amor. De por así decirlo, el conocimiento, hermanos, no es malo, vuelvo y lo repito. Por cierto, es esencial en la vida. No solamente el conocimiento, hermanos, de la palabra de Dios, sino el conocimiento de tantas muchas cosas que Dios nos permite saber. Es bueno el conocimiento, pero cuando el creyente no lo vincula con el amor divino, se engaña a sí mismo y va a fracasar en todas las cosas de la vida. Amar y ser amado por Dios es lo más grande que puede experimentar un ser humano. Lo más grande que usted puede experimentar en esta vida, hermanos, es ser amado por Dios, entender que Dios lo ama y que usted pueda amar a Dios. La palabra del Señor dice que nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Por eso lo amamos. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21, nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué hermoso. ¿Se ha manifestado Dios en tu vida a través del Espíritu Santo? ¿Sientes su presencia a diario? Pues si no la siente, pídala. Señor, yo quiero tener una relación contigo vibrante. Lea su palabra. Cuando usted abre la palabra de Dios, usted está viendo a Dios. Dios le está hablando. Dios le está hablando en este momento. ¿Cómo perder la atención de lo que Dios me está hablando? No es el pastor. El pastor es un instrumento, más nada que este. Más nada que eso, mis hermanos. Es Dios, Espíritu Santo, que está hablando al corazón suyo y mío a través de mí en este momento. Igual cuando el hermano que enseña. Por eso no podemos perder una palabra. Es una cita con Dios. Y no lo podemos perder. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Para nosotros poder comprender de una manera, hermanos, más amplia la profundidad con que Dios nos ha amado en Cristo Jesús, veamos cómo los autores de nuestra confesión de fe bautista lo resumieron en el capítulo 21. Y si usted me permite, se lo voy a leer. Dice así: la libertad que Cristo ha comprado, acuérdese que usted fue comprado a precio de sangre, para los creyentes, bajo el Evangelio consiste en su liberación de la culpa del pecado. Si usted es cristiano y se siente todavía culpable, entonces usted no ha entendido la obra redentora de Cristo, lo que Cristo ha hecho por usted. Ya no hay más culpa. La Biblia nos dice claramente: el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pastor, es que usted no sabe lo que yo cometí. No importa, hermano. La sangre de Cristo es poderosa para limpiar cualquier pecado, por más horrible y negro que sea. Así que la obra de Cristo en el Calvario nos ha liberado de la culpa que nosotros teníamos, de la ira condenatoria de Dios, del rigor de la maldición de la ley. Y en ser librados
de este presente siglo malo. Usted está aquí, pero no pertenece aquí. De la esclavitud de Satanás y del dominio del pecado. El dominio, el pecado antes nos tenía a nosotros dominado. Éramos esclavos de Satanás. Esa es la verdad, hermano. Se lo digo para que usted vea lo grande de la obra de Cristo en usted. Qué felicidad esa, ¿verdad? Que ya su destino ha sido sellado para la eternidad. Por eso cuando venimos aquí, hermano, eso es una alegría, un gozo. Eso no me gusta ver hermanos con caritas largas. Bueno, a veces estamos pasando cosas difíciles y es verdad. Pero muy profundo usted tiene que saber lo que el Señor hizo por usted. Que lo que está viviendo es temporal. Es temporal. Y sigue diciendo, del mal de las aflicciones, del temor a la muerte. Ya nosotros no tememos a la muerte. El cristiano no muere. El cristiano pasa a la presencia del Señor. Estar ausentes del cuerpo, dijo el apóstol Pablo, es estar en la presencia de nuestro Señor. Ni del aguijón de la muerte, de la victoria del sepulcro y de la condenación eterna. Ya usted no va a ser condenado si usted está en Cristo Jesús. También consiste en su libre acceso a Dios. Antes usted no podía tener esa libertad con Dios. Ahora usted tiene libre acceso por lo que hizo Cristo en la cruz por usted. Ahora usted puede relacionarse. Es más, Dios, Espíritu Santo, está en usted. La Biblia dice que somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. Qué hermoso. Estamos bajo un mejor pacto de gracia. Ya no tememos, hermanos. Ya no servimos a Dios por temor. Usted ve que hay gente, yo he escuchado testimonios hoy en día, que hay personas que sirven a Dios por temor, para que no les caiga un rayo y los parta, para que no los maldiga, para que no... Tienen la misma mentalidad que tenían estos cristianos no, paganos, romanos y griegos en aquella época. Temían a los espíritus, hermanos. Nosotros ya no le tememos a nada ni a nadie. Y el temor que nosotros tenemos de Dios es un temor reverente, no ese miedo, ese terror que tal vez muchos de nosotros sentíamos. Ya usted no tiene temor a la muerte, gloria a Dios por eso. Y le sirve a Dios por amor. Cuando usted venga aquí a hacer algo, hágalo por amor. Hágalo por amor a Dios. Sirva a Dios por amor a los hermanos. Gloria a Dios por eso. Y es un amor filial. El Señor nos ha libertado para que ese amor se conecte entre nosotros, a pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de donde nosotros venimos y lo que hayamos vivido. Somos una familia en Cristo. Lo que Cristo ha hecho por su pueblo es demasiado grande. Ya no tenemos que andar en temor. Así que si en esta tarde usted siente temor, temor a la muerte, temor a que le vaya a pasar algo, temor a cualquier cosa, amigo o amiga que me escuche, si quieres conocer el verdadero amor de Dios, escucha atentamente lo que te voy a decir en este momento. El Hijo de Dios dejó voluntariamente la gloria del cielo. Fue concebido por una virgen, concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Entonces nació Jesús de Nazaret. Como hombre, caminó en esta tierra en perfecta obediencia a la ley de Dios. Cuando ya era el tiempo, se acercaba el tiempo de cumplir su misión aquí en la tierra, los hombres le rechazaron y le crucificaron cruelmente en una cruz. Y en la cruz, Él llevó tu pecado y el pecado mío, sufriendo
la ira de Dios en el lugar tuyo y en el mío. Pero al tercer día, dice la palabra de Dios, que fue levantado de los muertos con poder. Y esa resurrección, amigo o amiga que me escucha, es la declaración divina de que Dios Padre aceptó la muerte de su Hijo como un sacrificio por el pecado. Jesús pagó el castigo por la desobediencia tuya y mía y satisfizo la demanda de justicia de Dios. En otras palabras, aplacó la ira justa de Dios. Ahora, todos aquellos que reconocen su condición de pecado y se arrepienten de ellos y creen en Jesús, Dios los perdona, no solamente algunos pecados, lo perdona completamente y les reconcilia con Él. Escuchen lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese eres tú tal vez en esta tarde. Tal vez en esta tarde tú te sientes cristiano porque vienes a la iglesia. Tal vez en esta tarde te sientes cristiano, pero hay veces que te has sentido, pero a veces que no te has sentido. Oiga bien, la vida cristiana no se vive por sentimiento, se vive por fe. Cuando el Señor te salva para siempre. Te cambia para siempre. Y tu destino está asegurado para siempre. Pero si tú, amigo o amiga que me escuchas en esta tarde, tienes dudas de que cuando tú cierres tus ojos en esta tierra, porque mira, todo el mundo a diario se está yendo. ¿No me cree? Prenda las noticias y vea. A cada rato la gente se va y no sabemos cuándo nos vamos a ir. Ahí yo estaba, cuando estábamos alabando al Señor, yo sentí un dolor aquí por el pecho. Decía, oye, ¿qué será este dolor que tengo? Por primera vez, ¿qué será este dolor? Y digo, bueno, Señor, si me voy aquí contigo haciendo tu voluntad. Qué mejor que irme aquí, ¿verdad? Con el Señor en este momento. Pero tengo esa seguridad, hermano. No porque yo sea más que nadie, es porque un día yo recibí a Cristo como mi Salvador. Me arrepentí de ese pecado horrendo en el que andaba. Y Cristo me salvó. Y es lo mismo que puede hacer contigo en esta tarde. Así que allí donde tú estás, el tiempo es corto. Pastor, me está diciendo que me voy a morir. No, yo no lo sé. Dios lo sabe, pero lo que sí sé es que no vas a pasar de 100 años en esta tierra. Tienes tú esa seguridad de salvación. Tienes la seguridad de que cuando tú cierres tus ojos aquí en esta tierra, lo vas a abrir en la presencia del Señor. Porque si no hay otro lugar que se llama infierno, que es condenación, hay un infierno que rechazar, una gloria que recibir. Y a través de Cristo Jesús podemos tener vida eterna. ¿Tienes esa vida eterna? ¿Estás seguro de esa vida eterna? ¿Estás segura de esa vida eterna? ¡Qué bueno! Gloria a Dios. Si lo tienes, alaba al Señor con todo tu corazón. Pero si no lo tienes, allí mismo donde tú estás, pídele al Señor que te salve. Arrepiéntete y cree en Jesucristo verdaderamente como tu Salvador. Vamos a orar. Señor, esta tarde hemos predicado tu palabra. Y te pido junto a mis hermanos, Padre, que tú obres poderosamente en aquella persona que por primera vez se está entregando a ti, Señor. Que por primera vez te está recibiendo. Que por primera vez está reconociendo que es un pecador. Que tú obres profundamente en ese corazón y que tú le libertes de la esclavitud del pecado. Que tú escribas su nombre en el libro de la vida tuyo, Señor, y cambies su destino eterno
aquí y ahora. Te lo rogamos, Padre mío. Ayúdale a fortalecerse en una iglesia y aprender de ti, Señor. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida eterna y nadie viene al Padre si no es por ti, Señor. Te imploro, Padre, que traigas salvación a esta persona en el nombre de Jesús. También te pido, Señor, junto a mis hermanos, que nos ayudes, Padre, a andar en humildad y si algo ofende a algún hermano, como dice tu palabra, no comeré carne jamás por amor a mi hermano. No haré esto, no haré lo otro por amor a mis hermanos. Te lo rogamos, Señor. Ayúdanos a andar en humildad, en santidad, en pureza, en ayuda, siempre, Padre, caminando con cuidado en todo lo que hacemos para tu gloria. Gracias, Señor, por todos mis amados hermanos y amigos que se han dado cita en tu casa hoy. Bendíceles en el nombre de Jesús. Amén.